A dar comienzo a la escuela bíblica esta mañana. Santo eres Dios. Gracias te damos, Señor. Alabanza a tu nombre por siempre, Jehová. El Salmo 8 nos invita en la mañana de hoy a reflexionar en la grandeza del Señor. Salmo 8. Y voy a usar la traducción, la versión nueva traducción viviente. Salmo 8, y voy a utilizar la nueva traducción viviente. Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Oramos. Gracias, buen Dios. Gracias, Padre de misericordia, por otro día de vida. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder responder de manera activa a tu llamado, de responder a la seducción que haces con nosotros para que te encontremos, buen Dios. Gracias por esta mañana hermosa, gracias por la luz que baña los cielos, que nos permite ver los diversos colores de tu creación. Gracias, buen Dios, por todos los que trabajan de una forma u otra en el ministerio de tu obra, Señor. Gracias por los que preparan las clases, Dios. Gracias, Señor, por los que preparan los medios audiovisuales para que podamos llegar a otras personas que no pueden estar aquí presencialmente. Gracias, Padre, porque creas todos estos espacios, Señor, para que podamos adorarte de una manera sencilla, como a ti te gusta, con corazones dispuestos y sobre todo, buen Dios, con corazones simples y honestos, transparentes. Gracias, buen Dios. Gracias por los que trabajan en tu obra, Señor. Oh Dios Santo, en esta hora, ya que has llegado antes que nosotros para preparar el banquete de tu palabra, oh Dios, te pedimos que prepares así mismo nuestros corazones, que podamos bajar revoluciones del camino, Señor, y que podamos estar en comunión plena contigo y con los hermanos que están aquí, Señor. Te pedimos, buen Dios, en esta hora, que seas tú, Señor, apartando toda preocupación de nuestras mentes, para que reconozcamos, Señor, que tú eres el Dios del mundo, de la vida, y que podemos descansar en ti, que no hay nada que ocupe nuestra mente
que ya tú no lo hayas considerado, Señor. Así, buen Dios, te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestra mente para la clase. Prepares nuestro espíritu, Señor, para recibir de ti. Te pedimos, buen Dios, bendición especial para todos los que están aquí reunidos, para los que vienen de camino y para los que no pueden llegar, Señor. Y bendice de manera especial a tu iglesia virtual en Zoom, a estas personas que se reúnen por esos medios, Señor, y reciben de tu palabra también, Señor. Y asimismo son ministrados de manera poderosa a través del culto de adoración, oh Dios. Gracias, Padre, porque estamos en este lado del mundo donde podemos adorar libremente, donde tenemos la libertad de llegar a tu templo, hablar de tu palabra sin ser perseguidos, Señor, al menos no por instituciones formales, Señor. Gracias te damos, buen Dios, porque tú eres el Dios de la vida, de la historia. Y en ti descansamos, Señor, porque solamente en ti podemos encontrar paz. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. La clase de esta mañana se encuentra en Mateo 18, los versos del 1 al 9. Y esta clase es la segunda clase de este nuevo libro, El Discípulo. Este primer trimestre del libro El Discípulo se llama o tiene por título Jesús nos llama. Jesús nos llama. El llamado de Jesús es como cuando estamos enamorados. Es una cita. Es una cita. Dios nos llama, nos seduce. Dios nos enamora. Pero también es una convocatoria, es una invitación y un nombramiento. Jesús nos llama y nos cambia el nombre. Así que si esto está sucediendo cuando Jesús nos llama, debe haber una respuesta para poder recibir transformación, gozo y paz, para recibir una nueva vida en Cristo que nos trae valentía en medio de los temores y que nos da valentía para dar testimonio de Jesús y ejercer esta misión evangelizadora. Tiene que haber una respuesta. Dios nos llama a ser iglesia. Es a lo que nos llama Dios. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas, nuestro Dios no discrimina, nuestro Dios no margina, nuestro Dios no cancela a nadie. Así que, por lo tanto, la iglesia que nació de ese amor, de ese llamado, debe marcar a este mundo con el amor de nuestro Dios. Nosotros, la iglesia, debemos marcar al mundo con el amor de nuestro Dios. Y ese es nuestro más grande testimonio, el amor que nosotros reflejamos a las demás personas. Ese es el modelo de Jesús que hemos recibido. A Él seguimos, pues es Jesús quien nos llama. No nos llama nadie más, nos llama Jesús. Así que en este primer trimestre, que es el tema Jesús nos llama, Jesús, el amor de Dios encarnado, hace el llamado, la convocatoria, la invitación a seguir su ejemplo al compartir las buenas nuevas con las personas y las familias. Estamos llamados a compartir estas buenas nuevas con todas las demás personas. Estamos en la primera unidad, el llamado a los marginados. ¿A quiénes llama Jesús? ¿Quiénes son los marginados? Esto nos hace pensar un poco en qué es la marginación. Vamos a ver eso un poco más adelante, pero cuando decimos que Jesús llama a los marginados, fíjense que la semana pasada Dios llamó de una forma u otra a tres personajes en la parábola del hijo pródigo. Y en cierto modo, este chico que se fue a buscar fortuna con la herencia adelantada de su padre, se convirtió en un marginado, Ese hijo alejado fue llamado por Dios y fue restaurado. Era un marginado que fue recibido por su padre y es una imagen de lo que Dios hace con nosotros. Así que mire que al padre que lo recibe, lo llama para que tuviera alegría y gozo al recibir ese hijo que se había perdido. Y también llamó al hijo mayor. Fíjese que en esta imagen nos preguntaba Judith la semana pasada
¿quién de estos personajes somos nosotros? ¿Somos el hijo pródigo? ¿Somos el hermano mayor? ¿Somos el padre? Y si se fijan, todos en cierto modo estaban marginados, eran separados, ¿verdad? Al hijo mayor lo llamó para que reconociera y descubriera su identidad de hijo, que también necesitaba ser salvado y participar de este gozo comunitario. Este hermano mayor que al ver la fiesta que se había formado por este hermano que él pensaba que era un irresponsable, también el padre lo llama y le dice, ven, te estoy llamando para que disfrutes y tengas el gozo de esta gran fiesta por tu hermano que había estado perdido y lo encontramos. Esta semana, en la lección, Jesús pone su atención en los niños. Los niños como un ejemplo para los discípulos de lo que es ser humilde, de lo que es ser marginado y de lo que es ser rechazado. Por ello, la lección de esta semana lleva por título Los niños. La humildad, la fragilidad y la marginación de la niñez en los tiempos de Jesús ha sido un excelente ejemplo para distinguir a ese nuevo creyente que está expuesto a los diversos ataques, no solo del demonio, sino de todos aquellos que atentan contra ellos. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando miramos a Jesús que usa a los niños de ejemplo, yo no me atrevería a traer un niño hoy aquí y ponerlo de ejemplo. Hoy en día es bien complicada la cosa. Jesús podía decirle a sus discípulos, voy a traer este niño y mírenlo de ejemplo de lo que es ser la humildad, de lo que es ser niño. Hoy en día cuando un niño es posiblemente se siente maltratado, amenazado, coge el teléfono que su mamá le puso en las manos a los 5 años de edad y dice, ¿a qué te llamas servicios sociales? Hoy en día es difícil que Jesús llame a un niño y diga, mira, así es como tienes que ser. Es posiblemente que los discípulos digan, como ese, no, jamás. Déjame compartir algo aquí que los niños hoy en día son otra cosa. Dios te bendiga, Rey. En ese contexto, el niño le da las instrucciones a Jesús, cómo se va a conducir. Posiblemente cuando Jesús acerque al niño a él, le diga, no, Jesús, no te pegues mucho, echa para allá, que aquí el que manda soy yo. Así que vemos que la niñez de los tiempos de Jesús es completamente diferente a la niñez nuestra, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta sobreabundancia, a veces cuando nosotros tenemos hambre y nos sentamos a comer y nos comemos todo lo que nos ponen de frente, media hora después tenemos un dolor de estómago horrible, ¿verdad? Y cuando vemos la sobreabundancia que le damos a los niños hoy en día, a nuestros hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, descubrimos que la sobreabundancia también es dañina. También es dañina. A veces pensamos que ponerle un teléfono al niño es algo de precaución, pero a veces se convierte en un arma de doble filo. Yo tengo un sobrino y un día estaba viendo que él estaba viendo algo que yo decía, yo en mis tiempos no me hubieran dejado ver eso, y el niño solamente tiene unos 8 años. Cuando tú ves, es un tipo de maltrato, la sobreabundancia también. Así que no quiero ofender a nadie, pero el darle en exceso a un niño también es maltrato. Así que el texto áureo nos invita en la mañana de hoy a ver esta imagen de un niño para dar ejemplo de humildad. Y entonces tenemos que reflexionar inmediatamente, preguntarnos, ¿qué es esto de la humildad? Todo el mundo usa el concepto la humildad, pero ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es esto de la humildad? Y la pregunta es, ¿somos nosotros humildes? ¿Somos nosotros humildes? ¿Qué es ser humilde? ¿Alguien se anima a contestar esa interesante pregunta? ¿Qué es esto de ser humilde? ¿Alguien se atreve a decir qué es esto de ser humilde? Sí, es un reto. Siempre asociamos la humildad como sumisión. Y realmente humildad es reconocer que te equivocaste. Si vamos al aspecto de tropiezo, ¿verdad? Reconocer que cometiste un error y que tienes que tratar
de trabajar con esa situación y eso, no sé, a mi entender, demuestra que reconoces que te equivocaste. Y para mí entiendo que eso es una humildad porque estás reconociendo tu equivocación. ¿Sí? La sumisión puede ser humildad y el reconocer nuestros errores es un símbolo de humildad. Claro que sí. También en la palabra humildad hay muchos adultos que se acomodan a que son humildes porque lo saben todo, tienen el conocimiento, son personas maduras y se creen que ser humilde es ser prepotente en el sentido de que como yo sé, tengo el conocimiento, me siento en eso y por ser humilde humillo a otros. O pues, tú no sabes lo que yo sé hacer y pues esa parte de la humildad es como tú dices siempre, eso es un hilito, ni muy para allá ni muy para acá, estamos even. So que la palabra humildad, pues para positivo y para lo negativo, para uno es aludir de que lo sabemos todo y humillo al otro porque no lo sabe, es un niño, es un inmaduro, no lo sabe hacer. Por eso es que Dios, Jesús en este caso trae un niño es inocente, pues quiere, como tú dices, aprender, saber más, no está con esa maldad, con ese pensamiento de que voy a hacer daño o de que te voy a humillar, de que te voy a sacar para que yo vaya adelante. Y quizás hay muchas cosas dentro de la palabra humildad, humillar, que me lo creo todo y hay que, ¿verdad? Dejándonos llevar siempre por lo que Jesús nos pone de frente porque quizás podemos, pues yo sé esto, yo no necesito hacer más nada, no, quítate de eso, o sea, no seas inmaduro. O sea, que tú me quieres decir que a veces aún la humildad se convierte en una falta de humildad cuando nuestra humildad nos hace pensar que somos más grandes que otros. Curioso, no lo había visto así, pero sí, también pasa. Mira, Miguel de Cervantes nos da dos definiciones interesantes. El gran autor Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nos dice que la humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes. La humildad es la base y el fundamento de todas las virtudes. Sin ella, sin la humildad, no hay ninguna virtud que lo sea. Es decir, para poder llegar a tener todas las virtudes, la primera que debemos tener es ser humildes. Cuando somos humildes, escuchamos. Cuando somos humildes, aprendemos. Cuando somos humildes, no estamos jactándonos de lo que sabemos, sino que ponemos lo que sabemos al servicio de otros. Así que la humildad es una virtud. Por otro lado, hay otra definición que dice que la humildad, y esa es la humildad como virtud, y la humildad como concepto social, se puede decir que se encuentra en la palabra humus. La palabra humus quiere decir tierra, por eso es que decimos que los granjeros son personas humildes. No es porque tengan menos dinero, sino porque están pegados a la tierra. Y eso me gustó mucho porque cuando vemos que humus quiere decir tierra y todo aquel que está pegado a la tierra es humilde, entonces los que están elevados no son humildes. Me gustó eso. Es un juego de palabras que es bien atractivo. Entonces, dice que los que estamos pegados a la tierra, pero los que flotan son otra cosa, ¿no? Así que cuando miramos los objetivos, vamos a verlos un momentito ahora. Los objetivos, por favor. Reconocer la importancia que Jesús da a los niños. Jesús da importancia a los niños, no solo porque el carácter de Dios es uno de amor, sino porque los niños son un ejemplo de los que sufren marginación. Ese es el primer objetivo. Cuando miramos cómo los adultos tratan a los niños, descubrimos que aún en nuestros días los niños son marginados y abandonados. Y yo vuelvo a recalcar y a enfatizar que la descrianza, si es que el concepto existe, la descrianza es también maltrato y marginación. Cuando nosotros no atendemos a los niños y le ponemos una tableta en las manos para que no moleste, también es marginación. El niño está molestando, ponle un teléfono para que no moleste.
Y es interesante ver que antes venía el bobo, no sé si todavía se usa, que se llama en inglés un pacifier, ¿no? Es un pacificador. Para que el nene no moleste, le ponemos el bobo. Y el celular se ha convertido en el bobo para que los niños no molesten. Hay una película, no sé si usted se acuerda, que se llamaba Cable Guy, que era de Jim Carrey, que se crió viendo películas y tenía esa mente hecha una contaminación. Así que nuestros niños están maltratados también en cierto modo. El número 2, el objetivo 2, entender por qué Jesús ofrece una protección especial a los niños. Jesús protege a los niños precisamente por lo que representan. Los niños representan a los que no se pueden defender. Los vulnerables son esos que necesitan protección. Son aquellos que la Torá daba un trato especial. Jesús hace como un buen judío, pero amplía la protección de esto a los niños espirituales. Él amplía la protección de los vulnerables a los niños espirituales. El tercer objetivo nos invita a dar esa protección especial no solamente a los niños, sino a todas las personas desamparadas e incapaces de defenderse. El texto nos invita a ser como Jesús, ser buenos creyentes y proteger los derechos y el trato digno que merecen los niños, al igual que todos los vulnerables y los que sufren marginación, sea física o espiritual. El vocabulario para la mañana de hoy, el vocabulario, son dos conceptos, reino de los cielos y el otro es piedra de tropiezo. No vamos a abundar mucho en reino de los cielos, simplemente que Mateo utiliza el concepto reino de los cielos porque Mateo era judío y escribe para los judíos y él no quería ofender el nombre de Dios diciendo que era el reino de Dios. No quería mencionar el nombre de Dios en vano. Y por otra parte vemos lo que es piedra de tropiezo. Ya habíamos hablado de esto en un desmenuzando, no voy a abundar mucho. Una piedra de tropiezo es simplemente la zancadilla que nosotros le metemos espiritual. La zancadilla que le metemos espiritual a todos aquellos que están buscando crecer, pero que nosotros con nuestras acciones, a veces inconscientes, a veces no nos damos cuenta, le damos una zancadilla para que esos niños espirituales se caigan. Y eso es ser piedra de tropiezo. Vamos a leer el texto en la mañana de hoy. Se encuentra en Mateo 18, del 1 al 9. Si alguien puede dar lectura al texto y lo puede hacer en otra versión que no sea Reina Valera. Mire, familia, yo no tengo nada en contra de Reina Valera, es la versión más usada, pero a veces los vosotros y los sois y todas esas cosas confunden a la gente y lo sacan un poquito del contexto. Por eso es que me gusta usar más versión popular. Es simplemente porque el texto se hace más fácil de entender. ¿Alguien puede leer, por favor, el texto? Es Mateo 18, del 1 al 9. ¿Sí? Jocelyn. Vamos a darle por aquí. Mateo 8, del 1 al 9. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿qué es más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdrá que le hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que hayan tantas incitaciones al pecado. Tiene la arbela, pero hay hombres que hagan pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti.
Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no con tus manos y tus pies sean arrojados al fuego eterno. Y si tus ojos te hacen caer en pecado, sácatelos, échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con los dos ojos que sean arrojados al fuego del infierno. Me hubiera gustado que vieran la cara de Jocelyn cuando terminó el texto. Son palabras fuertes, sí, sí. Jesús tenía esa autoridad de hablar de esa manera. Jesús llama a los marginados y este es el texto en la mañana de hoy. Dios bendiga su palabra. Mire, Jesús llama a los marginados, que es el nombre de la primera unidad. Y durante este mes vamos a estar viendo diferentes tipos de marginación y diferentes ejemplos de marginados. O sea que sería bueno e interesante definir un poquito lo que es el concepto marginación, marginar, ¿verdad? Y cuál es la aplicación que tiene este concepto para nosotros, para la clase de hoy. Y más aún, preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser marginados? Nosotros como personas, ¿cómo nos podemos marginar? Y también podemos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros llegar a marginar a otros por nuestras acciones? Porque la marginación es algo que todo el mundo lo dice hoy en día y regularmente la amarra con otros dos conceptos que son la segregación y la exclusión. Pero la marginación, ¿qué entendemos por marginación? ¿Qué es un marginado? ¿Alguien puede aventurarse a decir qué es un marginado o qué es marginación? Marginación, ¿alguien se atreve? Aquí tengo dos manitas, vamos para allá. Anderson, bienvenido a casa. Una persona marginada es una persona excluida de la sociedad o ¿verdad? De cualquier étnica de tipo social. Muchas veces nosotros excluimos lamentablemente a personas cuando no son de nuestra misma raza o de nuestro mismo sexo, nuestro mismo color, ¿verdad? Y eso lo vivimos día a día. Con todo el respeto al comentario, muchas veces nosotros nos topamos con gente de X o Y nacionalidad y las excluimos porque entendemos que somos superiores a ellos. Las marginamos, las echamos a un lado, no les permitimos formar parte de nuestro entorno, de nuestro círculo. Y a veces también marginamos por enfermedades, se imaginan por enfermedades. Cuando hay una persona con HIV, rapidito, ¿verdad? La marginamos porque entendemos que de mirarla, ¿verdad? Nos vamos a contaminar, nos vamos a contagiar. Y sin hablar de COVID. Estornudó. Sácale el cuerpo. La palabra ese, los marginados también, hay una palabra que la quieren hacer similar, que sea la misma, y lo comparan con pobreza. Sí, muy bien. La marginación o la pobreza se pone en el sinónimo de marginación. ¿Alguien más por aquí? Vamos a cuál es el atajo. Los marginados son los invisibles de la sociedad. Ellos están, porque no es que no están, están, pero no corren con la corriente regular de lo que es la sociedad o de lo que identificamos que deben ser las características de la población, ¿no? Del grueso de la gente. Entonces, ellos están, pero están invisibles. Muchas veces no los vemos. O no los queremos ver, ¿verdad? Así que ahí es donde entran los otros conceptos de exclusión y segregación. Cuando pienso en marginado, la mayoría que somos grandes, ¿verdad? Usamos papeles de maquinilla que tenían las líneas y tenían unas líneas rojas a los lados, ¿se acuerdan? Que son los márgenes. Como pasa con los documentos, lo que está dentro de esos márgenes es lo que cuenta, lo que está afuera no cuenta o vale. Mira. Al menos las maestras molestaban mucho cuando saliste del margen. Eso está muy, muy bueno. Mira, pues esa es la definición que mejor explica lo que es la marginación.
tiene su raíz en la palabra margo o marginis, que quiere decir borde, linde, límite o ribera. Es un vocablo latino que tiene un origen en la palabra indoeuropea merc, que quiere decir linde o frontera, marca o demarcación. Y de ahí vemos que la palabra marginado quiere decir o se refiere al que no está integrado, al que no está integrado, está fuera de la orilla o del borde, y visto desde el concepto social, como bien nos decía Yomari, se traduce como el excluir a una persona o a un grupo de los procesos de integración, como dice Judith, y funcionamiento social por diversas razones, que bien están, como Yomari las dijo, su nivel económico, su nivel social, su aspecto, por un defecto físico, y lo que más interesante ocurre, hay gentes que son marginadas por su forma de pensar. Y tal vez el llamado que nos está haciendo Jesús en esta mañana es que aceptemos a los niños porque son humildes y ustedes conviértanse en niños para que se vuelvan en marginados por su forma de pensar. Simplemente una reflexión. Cuando vemos el concepto, ¿verdad? Toma estas dimensiones. La semana pasada vimos la parábola del hijo pródigo, que había estado marginado por la pobreza y por sus malas decisiones. Es decir, la marginación puede ser producto de nuestras propias decisiones. Nosotros podemos salirnos del entorno social o de la integración social simplemente por las decisiones que tomamos. Cuando vemos los muchachos que están en la calle, que están enfermos por la cuestión de la droga, pensamos que son un tipo de marginación en donde, en cierto modo, hay un acto de voluntad porque entraron en un círculo de enfermedad que muchas veces es producido por una decisión de ellos. Es interesante ver que el hijo pródigo llegó a ser marginado porque él mismo produjo esa marginación. Él estaba muy bien en la casa de sus padres. Él fue el que decide salirse del entorno social y de la casa del padre. Entonces, miren donde cuando el hijo pródigo sale y regresa, donde el padre lo pone. Si lo recuerdan, donde el padre lo pone, en el centro. El padre lo pone en el centro, como Jesús hizo con los niños. Es decir, el hijo que estaba marginado, que estaba separado, que se había salido del grupo social, el padre lo pone en el centro nuevamente, lo restaura, lo dignifica y le da una imagen de aceptación y de reconocimiento. Y eso es lo que Jesús está tratando de ilustrar a los discípulos esta mañana, cuando ellos están pensando quién es el mayor, ¿verdad? Para los que usan versión popular, este capítulo 18 de Mateo se conoce sermón sobre la vida en comunidad, y allí Mateo recoge lo que es vivir con gente, ¿verdad? Jesús va a ilustrar a los discípulos mediante esta ilustración con un niño, con un marginado. ¿Cuál es el más importante? ¿Desde el margen o el límite de la sociedad y del mundo, o desde fuera del margen? Es decir, Jesús pone un niño y le dice a los discípulos, aquí está este niño, el ejemplo de un marginado, y aquí está este niño para que ustedes también aprendan a ser marginados. Esa es la invitación esta mañana. Los paralelos en otros evangelios se encuentran en Marcos 9, 33 al 37, Lucas 9 del 46 al 48 y del 22 al 24 al 27. Y se los traigo porque están bastante similares a lo que pasa en Mateo 18. Vamos a ver el verso 1. Verso 1. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y yo quiero que vayan viendo cómo van los discípulos. Los discípulos van en otra tónica diferente de la de Jesús. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál era la preocupación de los discípulos? Basado en esa pregunta, ¿cuál era la preocupación de los discípulos?
¿Cuál era la preocupación? ¿Qué les robaba el sueño a los discípulos? ¿Quién iba a ser el de ellos, el que iba a tener el privilegio de estar a la derecha del Padre en el cielo, a la derecha de Jesús? Ustedes saben que en el mundo de los diestros, en el mundo de los diestros, de los derechos, el lado derecho es el lado, ¿por qué? Porque es la mano que uno estira. Es el lado positivo, ¿verdad? El lado de la acogida, ¿verdad? Y el lado izquierdo, de hecho, se llama diestra. ¿Y cómo se llama la de acá? Siniestra. O sea que hay un concepto de negatividad, al menos en el mundo de los diestros, ¿verdad? Pobre de los zurdos, por ser diferentes, marginados. Mire, cuando compara uno los tres pasajes, va a descubrir que esa era la manera de pensar de ellos. Ellos estaban buscando quién iba a ser el mayor, quién era el mejor. Y es una pregunta interesante, pero ¿a quién de nosotros no se nos pasa de vez en cuando pensar que somos los mejores en lo que hacemos? ¿A quién no se nos pasa el pensar qué buenos somos? Soy espectacular, oye, pero qué bueno soy, ¿verdad? Así que ellos estaban imaginando una cosa, ellos tenían un muñequito hecho en su cabeza. Y Jesús tiene que ponerlos en contexto. Así que mire cómo me gusta el texto de Lucas 22, que se los ofrecí hace un rato. Es que por el tiempo no lo vamos a poder leer. Y Lucas da, en el capítulo 22, Jesús da importancia al que sirve. Ellos están en la última cena y los discípulos están preguntando, oye, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mejor? Y Jesús, que está sirviendo, que está lavando los pies, le dice, oye, el mejor es el que sirve. ¿Y quién está sirviendo aquí? Yo. Ese es el ejemplo. Yo soy el que sirve, yo soy el que soy el mejor. Vamos a los versos 2 al 5. Jesús llamó entonces a un niño. Versos del 2 al 5. Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y les aseguró que si ustedes no cambian, y les aseguró que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Añade Jesús, el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Los versos del 2 al 5. Y Jesús llamó a un niño. ¿Qué nos muestra esta ilustración de que Jesús trae un niño? Jesús trajo un niño. Ellos están preguntando, oye, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Dónde vamos a estar? ¿A aquel le toca el lugar de preeminencia en el reino? Y Jesús trae un niño. Cuando Jesús trae un niño, ¿qué está ilustrando? El más pequeño, que depende de un papá. Eso lo vamos a ver en un rato. Mire, Jesús pudo haber dicho, el mejor soy yo. ¿Cómo que quién es el mejor? ¿Quién anda por ahí haciendo señales milagrosas? Yo. Pero Jesús está dando una lección doble. Él pudo haber dicho, yo soy el mejor que ustedes no son nada. Pero no, él trae un niño y dice, este es el mejor. Ni siquiera yo, este es el mejor. Mire qué interesante, ¿verdad? Así que Jesús va demostrando que este niño que él lo llama y llega, tiene unas cualidades particulares que los discípulos necesitan y que Jesús tiene de sobra. Cuando recordamos el bautismo, baja la paloma, escuchamos la voz, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, porque es mi hijo que obedece. Así que cuando Jesús llama al niño, el niño obedece y llega. Esa es la primera cualidad que él quiere que los discípulos vean. El verso 3, para mí es el texto áureo,
tiene tres afirmaciones importantes. El verso 3. Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Alguien puede buscar ese verso 3 en una Biblia electrónica en versión la palabra de Dios para todos? ¿Alguien puede buscarlo en versión popular, en lenguaje actual? Solamente porque quería compartirlos y no quiero moverme de esta página. Nueva versión internacional, si alguien lo tiene. Verso 3, verso 3. Solamente el 3. ¿Ya? Vamos a verlo. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Dijo nunca. Mire, aquí dice no entrarán. Él dijo nunca. Nunca. Hay otra versión que dice jamás. Jamás entrarán en el reino de los cielos. Hay tres instancias importantes y la primera es, les aseguro que si ustedes no cambian. Esa es la primera. ¿Qué les sugiere esta frase? Esta frase, les aseguro que si ustedes no cambian. Con él, no han cambiado nada de su carácter. O sea, que no han aprendido nada de lo que Jesús les ha estado tratando de enseñar. Llevan tiempo, porque cuando aconteció esto ya llevaban tiempo recibiendo las enseñanzas de Jesús. Pero cuando él dice que si ustedes no cambian, quiere decir que no han cambiado nada. No ha habido cambio. No se ha visto el producto de lo que él le ha enseñado. Por lo tanto, están crujinos desde que él los reconoció y los llamó. Mira, Judith, y si lo vemos como dijimos la semana pasada, que el diablo lo que le hizo falta fue llegar al capítulo 3 de Génesis para perder la humanidad, pues ya en el capítulo 8 debería haber algún fruto, ¿verdad? De Mateo. En el capítulo 8 de Mateo debería haber algún fruto, pero no lo había, ¿no? Mire, Jesús les está llamando a la conversión. ¿Qué tipo de conversión nos está llamando Jesús? Nos está llamando a la conversión de que seamos marginados. Nos invita a la conversión que nos separa de los valores de la sociedad. Ellos están dentro de los valores de la sociedad, de cuál es el más importante cuando están diciendo quién es el mayor. Él está diciendo, no, muchachos, ustedes están equivocados. Si ustedes no cambian, no pueden llegar a ser lo que yo espero que sean. Jesús nos está invitando a ser diferentes, porque los marginados son diferentes, no caben dentro de la corriente, porque son diferentes. Y él le está diciendo a los discípulos, es que ustedes tienen que dejar de pensar como pensaban en el mundo, porque ahora están en otra dimensión. Tienen que empezar a pensar diferente y a ser diferentes. Y nos está invitando a nosotros a dejar de ser lo común y comenzar a ser diferentes. Muy bien, esa es parte de la aplicación. Mire, nos está invitando a que seamos convertidos, pero no revertidos. Es decir, vamos a ser como niños, pero no vamos a actuar como niños. Es una conversión, pero no una reversión. No es que vamos a ir para atrás y a decir necedades. Él nos está invitando a que seamos marginados, no que nos volvamos infantiles. Hay una diferencia dramática entre A y B, ¿verdad? Nos está llamando a la humildad de los marginados, de los que están pegados a la tierra, como dijimos al principio. La segunda afirmación importante es, y se vuelven como niños. Y entonces, ¿qué es ser niño? ¿Cómo son los niños? Esa es la pregunta. Ya Rose nos había adelantado algo. ¿Cómo son los niños? ¿Qué cualidades puede encontrar Jesús en un niño que sea importante para él? ¿Qué cosas él ve?
Al hablar de cómo son los niños, es bueno comparar estas cualidades de los niños con las que tenían los discípulos y más aún con las que tenemos nosotros, que somos los discípulos modernos. Así que vamos a hacer una comparación. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Ok, vamos por aquí. Los niños son esponjas, están en el proceso de aprendizaje y mientras más pequeños son, más aprenden, más necesitan saber, porque si no aprenden, no se pueden mover porque no tienen el conocimiento. Pues por lo tanto, una de las principales características de nosotros como cristianos es estar hambrientos de la palabra, porque a través de ella es que aprendemos. Ese es el primer concepto. Los niños son adiestrables y eso quiere decir que su niño no necesita un celular en las manos. Lo que necesita es que usted lo eduque. El celular no educa, ¿sabe? Es usted. Así que esa es la primera. Son adiestrables. ¿Qué más? Cuéntame. Los niños no nacen con prejuicio. No nacen con prejuicios. Los niños no tienen ese concepto, no tienen esa ambición, no tienen esa manera de ver el mundo. Para ellos, los niños no saben si es Calvin Klein. Bueno, los adultos se lo enseñamos. Los niños no les interesa eso, es simplemente un amiguito con el que juego. A él no le importa. Esos son los adultos los que le enseñamos esas cosas a los niños. No tienen distinciones sociales. Los niños son prontos para creer y obedecer. Los niños se creen cualquier cosa porque no saben. Y Dios, Jesús, nos está pidiendo que aprendamos a creer. Nosotros creemos cualquier cosa aún como adultos, pero cuando Jesús dice, descansa, yo he vencido al mundo, nosotros no le creemos. Miren, son completamente dependientes de sus padres. Jesús nos está llamando a que seamos dependientes de Él. Jesús nos está diciendo, no te preocupes, yo lo resuelvo. No son buenos para engañar, los niños no tienen hipocresía. Bueno, hay unos por ahí que son malcriaditos, pero no tienen hipocresía. Los niños no tienen hipocresía. Los niños son transparentes. Jesús nos está diciendo, sean transparentes. Son completamente humildes y tienen confianza. Los niños son muy confiados. Usted le da un dulce y se cree que ya usted le dio, ¿verdad? Son confiados ante las personas adultas. Y en la sociedad judía eran personas sin importancia, sujetos a la autoridad de sus padres. Jesús nos está llamando a que nosotros tengamos completa dependencia y que estemos descansando confiadamente en la autoridad de Dios. Le hicimos la comparación. Mire la tercera afirmación que dice esto. No entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo tomarían los discípulos esta afirmación tan poderosa? Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo tomarían los discípulos esta afirmación tan fuerte de Jesús? Y la pregunta a nosotros es, ¿qué nos dice esta afirmación de Jesús? ¿Qué nos dice esta afirmación de Jesús? Ajá. Porque no entendieron. Ellos no entendieron. Ellos no entendieron el concepto de que cómo es eso que voy a entrar, voy a ser niño para llegar al reino de los cielos. Ellos se quedaron loading. Pero nosotros tenemos que pasar de ese loading y comenzar realmente a repensar y analizar, a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro caminar con Cristo, para realmente poder alcanzar esa medida, que aunque parece una medida pequeña porque es un niño, es una medida profunda, porque es básicamente dejar de ser quienes somos, dejar nuestros prejuicios, todo lo que nosotros hemos tenido hasta ahora para empezar de nuevo, teniendo a Cristo como centro.
Y cuando comenzamos teniendo a Cristo como centro, es que vamos a poder validar las características de los niños en nosotros. Mira, y sobre todo en este asunto de no entrarán en el reino de los cielos, a veces nosotros pensamos en nuestra humanidad que el reino de los cielos es un lugar a donde vamos. Sí, lo es, lo es. El reino de los cielos es un lugar a donde vamos. Pero para estar en el reino de los cielos hay que tener cierta actitud. Y eso es lo que yo creo que Jesús quiere recalcar aquí. O sea, para tú ser parte de este grupo exclusivo del reino de los cielos, tienes que ser de cierta manera. Y es lo que Él nos está dejando saber. Es decir, nosotros tenemos la esperanza de estar en el reino de los cielos, pero le está diciendo a los discípulos y a nosotros hoy, el reino de los cielos es en la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, si todos somos como niños. Cuando entra alguien por esa puerta, dice, oye, aquí son niños, todos son humildes, aquí son niños, todos obedecen, aquí son niños, todos respetan. No sé si explico el concepto, mire. Ajá. El reino de los cielos es un espacio físico. Cuando se nos dice el reino de los cielos, todo el mundo piensa en la Nueva Jerusalén que bajará algún día y que nosotros caminaremos por allí. Pero también es un concepto. Y el concepto es donde va a nuestros comportamientos, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Él le está diciendo a los discípulos, si ustedes no se marginan y no entran en ese concepto, no van a alcanzar lo que están buscando. Porque hay que entrar en ese concepto para entonces poder caminar en esa tierra. Bueno, y sobre todo, porque si nosotros no somos humildes, dice el Salmo 138, el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Proverbios 8:13 nos dice, el temor del Señor es aborrecer al mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Jehová. Jeremías 50:31 nos dice, he aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Proverbios 6:17 nos dice, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Amós 6:8 nos dice, el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado al Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Santiago 4:6 nos dice, pero él da mayor gracia, por eso dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor detesta a los soberbios. Y para estar en el reino de los cielos, Dios no quiere soberbios. Versículo 4. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. En este verso 4, Jesús contesta la pregunta que tenían los discípulos. ¿Quién es el mayor? Y Jesús les dice, el que se humilla y se vuelve como este niño es el mayor en el reino de los cielos. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso nos dice Filipenses 2, del 3 al 4. La pregunta en esta mañana es, ¿aprenderían los discípulos la lección? ¿La aprenderemos nosotros y nosotras algún día? ¿Estaremos dispuestos a ser el mayor en el reino de los cielos? Al humillarnos, es contradictorio. Ser el mayor al humillarnos, al humillarnos. Nos está llamando Jesús a volvernos marginados a nosotros. Y vemos entonces el verso 5. Verso 5. El que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Este verso 5 recoge el tema de la unidad. Dios llama a los marginados. Y en este verso nos anima a nosotros los discípulos y creyentes a recibir también a los marginados. Jesús le está diciendo, el que recibe a uno de estos, me recibe a mí. Hay una identidad
entre los marginados y Jesús. Jesús y los marginados son uno. Es la misma unidad que Jesús menciona que Juan tiene con el que, en Juan, que él tiene con el Padre y los discípulos con él. Si la naturaleza de Jesús es como la de un niño, entonces la manera en que recibamos y reconozcamos y aceptemos a aquellos que son marginados como niños muestra lo que pensamos y sentimos sobre la naturaleza de Jesús. Si nosotros no aceptamos a aquellos que son como niños, no estamos aceptando a Jesús. En nuestro mundo es fácil despreciar a los humildes en un mundo donde nos preocupamos por ser el mayor. Es difícil en un mundo como el nuestro, egocéntrico, humillarnos y querer ver a los humildes. Muchas veces los despreciamos sin darnos cuenta. Jesús lo que nos está diciendo a los discípulos y nos dice hoy en día que han de hacerse como niños, como él mismo lo hizo, y que también como él han de estar dispuestos a recibir todos los dolores, todos los desengaños y todas las humillaciones que los niños tan frecuentemente sufren. Jesús vino a la tierra y cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que todas las cosas que hizo fueron importantes. Enseñar la palabra, cambiar la ley que existía de los fariseos, que era la ley mosaica interpretada. Y Jesús vino a hacer sanidades y señales milagrosas, pero lo más importante fue que Jesús vino con un fin expiatorio. En el sufrimiento es que nosotros nos hacemos solidarios a Jesús. Versos 6 y 7 nos dicen: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Esos son los versos 6 y 7. Estos son los versos de la protección y de la advertencia. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en los malvados que ponen zancadillas en los niños. ¿A usted de niño nunca le pasó que alguien le metió el pie cuando iba corriendo? Jodilla pelá. Eso es malo, eso es abusivo, ¿verdad? Hacer tropezar a un niño es un acto de crueldad que se aprovecha de la fragilidad del niño. Hacer tropezar a los creyentes, hacer tropezar a los creyentes sencillos es igualmente un acto de crueldad. Todos sabemos lo frágiles que son los niños y vemos las noticias que abundan en la televisión de la fragilidad de ellos y cómo sus vidas son marcadas de manera negativa. ¿Qué hace la advertencia de Jesús en pro de los humildes, de los marginados, los pequeños? Esta fuerte advertencia de Jesús, ¿qué hace en pro de los humildes, los marginados, los pequeños? Nos invita a que confiemos en Él y en la protección que recibimos al humillarnos a Él. El verso 7 nos dice: es necesario que vengan tropiezos. Jesús nos dice que tales cosas son necesarias. Estamos en tiempos malos. Estamos en los tiempos en donde los valores se han cambiado. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así que el mal vendrá, pues vivimos en un mundo corrompido por el pecado y no podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es ser nosotros y nosotras causa de tropiezo. Eso sí lo podemos evitar. Nosotros podemos evitar ser la zancadilla de otra persona. El mundo entero está bajo el maligno, lleno de maldad. Y hay dos ayes en esta frase. Aquí sí me refiero a Reina Valera. Dice, voy a buscarlo aquí rapidito, el texto, para compartirlo en Reina Valera. Mateo 18, donde estamos, el verso 7. Segundito más para cambiarlo aquí.
Me encantan estas cositas, no hay que mover páginas. Verso 7. Estoy en otro texto, discúlpenme. Mateo 18. Verso 7 nos dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Me gusta, hay dos ayes ahí, hay dos ayes. A Jesús le gustaban los ayes. Ay de aquel, él le gustaba, ay de ti Jerusalén, ay de ti Corazín. Me gusta el primer ay de Jesús. Hay dos ayes. Hay uno de tristeza, como cuando decía, ay de ti Jerusalén, ay de ti Corazín. Hay un ay de tristeza. Ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Pero hay un ay de advertencia. Ah, pero hay de aquel. Ah, pero hay de aquel que hace pecar a uno de estos pequeños. Dios promete bregar con los que producen los tropiezos. Ay de aquel que hace pecar a uno de estos pequeños. Así que en el mundo tendremos aflicción, pero quítese la preocupación de los que lo mortifican. Quítese la preocupación de los que lo mortifican. Dios va a bregar con ellos. Ay de aquellos que hacen pecar a los otros. Son las 10:40, nos quedan las aplicaciones. ¿Las echamos o cerramos? Dios mío, este es este punto en donde me gusta pasarme de la línea. Hay 3 aplicaciones importantes que debemos considerar. Primero, Jesús espera que haya un cambio radical en nosotros. Jesús espera que haya una metanoia. Espera el maestro que no estemos como los discípulos con nuestros ojos puestos en nuestros propios intereses mundanos. Jesús espera que no solo nos convirtamos en niños, Él espera en que nos volvamos y nos identifiquemos con los marginados. Más aún, Jesús nos invita a ser marginados para poder entrar al reino de los cielos. Al separarnos del mundo, el Maestro Jesús espera que desde esa posición podamos ver al que sufre marginación. Nosotros mismos vamos a ser rechazados por este mundo por ser, como dice Judith, diferentes y santos. Jesús nos está invitando a que seamos diferentes y santos para que seamos rechazados, para que seamos marginados. Jesús espera que nuestra santidad sea tan grande para que seamos obedientes y humildes como niños, pero que a la vez, mortifique a la gente del mundo nuestra santidad. Él quiere que seamos tan santos hasta que los otros se mortifiquen de nuestra santidad. Y que mucho le molesta a la gente cuando uno dice, yo hago esto porque es lo correcto, en un mundo donde nadie hace lo correcto. A la gente le molesta cuando usted dice, no, eso es lo correcto. Y a veces cuando miramos otras culturas que todavía se atan a cierto reglamento en cuanto al comer, cuando ellos le dicen, no, yo como esto porque es lo correcto, a la gente le molesta que uno sea correcto. Jesús nos pide en la segunda aplicación, en este punto, que nos despreocupemos de los que causan tropiezos a los humildes, pero también nos recuerda que nuestro trato hacia los humildes debe ser de acogida y aceptación, pues sobre nosotros también pesa la misma advertencia por hacer tropezar a los que no pueden defenderse. Jesús nos invita a que nosotros también estemos preocupados por no hacer tropezar a nadie. Jesús nos llama en la tercera aplicación a proteger a los niños. En un mundo complejo como el que vivimos, el Maestro nos llama a estar atentos a todas las formas de marginación que existen en la niñez. Vestimenta es necesaria, educación adecuada, educación balanceada, ambientes de respeto y de paz. Pero también nos invita a ver la marginación escondida, la que se nos pasa de la vista, la marginación de los ancianos desamparados, la marginación del extranjero que vive marginado y en ocasiones no puede disfrutar de los servicios básicos por falta de documentos.
los enfermos que sufren en silencio diagnósticos tristes y se sienten solos. Están los enfermos mentales desatendidos por un Estado que no brinda la ayuda correcta ni a ellos ni a sus familiares. Y nos invita el maestro también a vernos, a todos y a todas, a todos y a todas, a ustedes, a mí, a todos, como desamparados, pues al final, estas cosas que a veces hacemos que nos parecen egos y arrogancias, no son otra cosa que los síntomas de una sociedad enferma de autoestima, enferma de valores y carente de amor. Esas son las aplicaciones. Así que vamos a orar porque el tiempo se ha terminado. Vamos puestos en pie. Vamos a ver la oración. Vamos a ver la oración que está en el expositor y le agradecemos a los muchachos si la pueden poner en pantalla para poder orar todos juntos, los que tienen expositor y los que no lo tienen. Gracias, gracias, gracias. Oramos. Que de allí no la veo. A ti, quien día a día nos has recibido como aquel padre recibió al prójimo, a ti confesamos que no reflejamos el mismo amor con que tú nos has amado, que no estamos dispuestos o dispuestas a ser como niños, amar a quienes no tienen quien les ame, a respetar a quienes no reciben respeto, a proteger a quienes no tienen protección. Ayúdanos a hacerlo, porque eres tú quien nos da amor, respeto y protección. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque creas estos espacios de encuentro de tu palabra, oh Dios. Gracias por la ofrenda recogida. Gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad, Señor, de tener un cambio en nuestras vidas para que podamos honrar tu nombre con nuestro testimonio. Gracias, buen Dios, por todo lo que haces. Gracias, Dios, por la sanidad. Gracias, Dios, porque tú nos encuentras. Gracias porque nos llamaste. Gracias, Dios, porque nos invitas a ser marginados en un mundo que necesita que nosotros seamos santos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios.